Hola, hola, buenos días. Seguimos en esta nueva edición, la quinta edición de Promesas Summit. Forbes, sabrán, Argentina durante mucho tiempo ha sido muy fuerte en el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica con ciencia básica aplicada. Hay diversos sectores en los cuales ha logrado lucirse: la biotecnología, el ecosistema cripto, Software Factory. Pero hoy estamos acompañados de 4 expertos que nos van a contar y detallar qué es lo que está pasando en la Argentina y cómo se puede seguir creciendo de la mano de emprendedores. Los voy a presentar brevemente. Estamos con Luis María Bullrich, director ejecutivo del Parque de Innovación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Marta Cruz, Managing Partner de NXTP Ventures; Diego Noriega, Managing Partner de Newtopia; y Joaquín Di Mario, CEO de Wallaby. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias. Bueno, estamos en ese momento en el que hay que romper el hielo. Justo antes de arrancar decíamos, entramos en precalentamiento. Y a mí me gusta que acá puedan sentirse cómodos, que podamos intercambiar visiones. Digo, los 4 tienen muchísima experiencia en el mundo emprendedor, en el mundo de la innovación, cada uno desde un lugar diferente, y la idea es poder generar un espacio en el que podamos compartir, nutrirnos y escuchar diferentes puntos de vista. Pero me gustaría, como línea general, tratar de pensar, bueno, ¿por qué en Argentina se fue destacando justamente en estos sectores y cómo ven el sector emprendedor? No sé si alguien quiere romper el hielo. Empiezo nada más. Mira, te lo digo, a ver, para romper el hielo, y soy el más inexperto, así que voy a empezar yo. A ver, yo creo, y lo hablo desde una experiencia corta, larga que puedo llegar a tener. Para mí se dan situaciones dentro del mercado que nos enfrenta a problemáticas que por ahí en otros lugares son más difíciles de encontrar. Yo cuando empecé en el mundo del emprendedurismo, empecé como un proyecto de tesis. Y mi problema era un problema real que vivía todos los días, que era el tráfico. Y 4 de las 10 ciudades con peor tráfico del mundo son latinoamericanas. Es un problema muy puntual acá que se va a acrecentar en los próximos años. Entonces, frente a esas crisis que surgen en mercados emergentes, y Argentina con mucho talento, porque creo que tiene talento, tiene universidades, tiene mucho para hacer frente a esas crisis que uno sufre por vivir en lugares donde hay muchas cosas que no están resueltas. Y creo que desde ahí parte esas ganas y esa resiliencia que le mete el emprendedor argentino en decir, che, no podemos seguir viviendo de esta manera, ¿no? Y bueno, eso da un poco pie a querer resolver estas grandes problemáticas, que como te digo, creo que tenemos talento de sobra. Y bueno, nada, es un poco la iniciativa que encuentro yo en por qué nosotros podemos mezclar tecnología, ciencia con negocios de alguna manera. No sé, sí. Doy paso al... Sí, coincido totalmente. La realidad es que tanto Argentina como toda la región tiene tantos problemas por resolver y tantas falencias en términos de inclusión laboral, inclusión a la educación, inclusión a la mujer en la fuerza laboral inclusive, que hace que la nueva generación de empresarios, que viene con una mentalidad totalmente diferente, que tiene que ver con esta capacidad de pensar en transformar el mundo a través de sus propios desarrollos, de sus propios emprendimientos, y convirtiéndolos en una empresa sustentable a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente que para todo eso hay que construir ese ecosistema, y es lo que venimos haciendo en este grupo todos desde hace mucho tiempo, porque no es solamente el emprendedor, sí, ¿no? Sino que necesitamos, y muy bien toda la labor que se está haciendo el Ministerio en términos de entender que el científico, que tenemos muy buenos, tiene que entender que hacer de su invención y de su investigación un negocio no es mala palabra. Okay, no. Cuando estuve en Israel en el año 2013, que me explotó la cabeza cuando vi lo que ocurría, ¿no? Entré a una ¿cómo? La Startup Nation. La Startup Nation, que era como el título del libro, y uno sí veía la realidad de lo que pasaba en el lugar. Me encontré en una compañía que se llama Izum, en donde abrí la puerta en el medio del desierto, porque era, no había nada, y había una oficina en el medio de la nada, y había un cartel que decía:
y Zoom, donde la ciencia es negocio, ¿no? Entonces, claro, yo se lo mandaba a un científico en el 2013 eso y era era una locura, ¿no? Y realmente ver hoy la cantidad de emprendimientos que hay en la conjunción entre la ciencia y la tecnología que mejoran la vida de las personas de nuestro país, de la región, es realmente fantástico. Sí, yo un poco para complementar, y muy de acuerdo con lo que decía Joaquín y lo que menciona Marta, además del talento que creo que Argentina, no solamente por la cantidad de universidades, no solamente por la cantidad de científicos, cuando uno ve los números, la cantidad de científicos por habitante que uno se compara con el resto de la región, es impresionante. Creo que una de las cosas que dice Marta que a mí me llamó la atención en este proceso de creación del ecosistema del Parque de Innovación en la ciudad, era cómo lograr pasar del paper a la acción, ¿no? Es decir, claro, cómo todo ese conocimiento volcado en papers lográbamos vincularlos de alguna manera con los startups, confluir esas dos cosas. Y a mí me gusta mucho esto, ¿no? De pensar que yo creo que Joaquín lo decía recién, ¿no? Como que busquen solucionar problemas no solamente locales, sino también con una mirada internacional, ¿no? Yo creo que cada vez más nos encontramos con startups y con emprendedores que tienen una mirada cada vez más global, ¿no? Y yo creo que eso es un diferencial muy grande, ¿no? Y sobre todo que como país, y yo creo que también como región, las condiciones no son las mismas condiciones que tienen los países desarrollados, ¿no? Tienen que superar un montón de obstáculos. Y uno de los desafíos que tenemos como Estado, yo creo que es generar políticas robustas y que permanezcan en el tiempo, ¿no? No solamente para los emprendedores, para los startups, sino también, que creo que eso es muy importante, sino también para los inversores. Acá tenemos dos casos, que el inversor pueda decir, che, en este país hay condiciones mínimamente estables y razonables para poder invertir. Pero así todo, bueno, como el boom del 2021, ¿no? ¿Cuántos unicornios, cuántas empresas argentinas se destacaron, bueno, y de Brasil y de la región, a pesar de las condiciones, ¿no? Me parece que eso es algo para destacar. Yo lo hablo desde el punto de vista de emprendedor más que de inversor. Recién hablábamos con Marta fuera de cámara. Es decir, yo sigo siendo emprendedor. Emprendí 23 veces, me fue bien pocas, me fue mal la mayoría. Y creo que ese es el principal problema que tenemos que atacar. ¿Cómo hacemos para que los emprendedores les vaya mejor? Sí. Que no la sufran tanto. Es un camino muy solitario, que necesita de un ecosistema que colabore y que se ponga en función de los emprendedores. Creo que eso ha evolucionado un montón, a tal punto de que digo, pucha, yo debería haber empezado a emprender 15 años después, ¿no? Nacido después. Y la realidad es que aquí Marta con el equipo de NextTP han sido precursores en el desarrollo desde el punto de vista de tomar riesgo, sí, asumir ese riesgo, invertir en muchísimas empresas, acompañarlos, generar ese clima también de que emprender, o el mindset emprendedor es lo que nos va a llevar al cambio, a la transformación. Y un punto esencial en esto que vienen comentando ustedes, creo que es tomar algunos casos de éxito. A mí también me cambió muchísimo las veces que fui a Israel y tomar los casos de ecosistemas que se han desarrollado muy bien. Beersheba, por ejemplo, sí, en el medio del desierto, hace 15 años eran camellos y beduinos y dunas. Hoy es la capital mundial de la ciberseguridad, pero eso se ha hecho gracias a el gobierno poniendo las condiciones, salud y seguridad, tomando los casos específicos vamos a decir, de la ciencia. Las empresas que van y se instalan también ahí, que es un componente fundamental. No nos olvidemos que hay muchísimas corporaciones y empresas que también están buscando transformarse y subirse a la hora de la innovación. Y desde luego que eso ha hecho con una mirada global que aproveche muchas oportunidades. Hoy Latinoamérica, sobre todo después de COVID, para mí me parece la mejor época para emprender, para desarrollar tecnología, para innovar y potenciar la economía del conocimiento. Creo que es una necesidad que todos tenemos que intentar apoyar. ¿Y qué lectura hacen un poco de lo que fue o de lo que está terminando de ser este 2022? Porque bueno, como mencionaban, COVID, pandemia, 2021, un año de explosivo
crecimiento en cuanto a todo lo que tuvo que ver con inversiones en emprendimientos. Un 2022 quizá más real o más estable. Digo, ¿cómo lo ven ustedes y hacia dónde creen que estamos yendo? Para mí es una buena noticia, ¿no? Esto que vos vas relatando. Si nosotros... me voy mucho más atrás, ¿no? Si vamos al año 2011, cuando empezamos nosotros, por ejemplo, el total de venture capital derramado en toda la región, no en Argentina, en toda la región era de 143 millones de dólares, lo que es una transacción hoy, ¿no? A medida que fueron pasando los años, eso fue creciendo y en los últimos años se vio una aceleración que el COVID la impactó muchísimo más, ¿no? Yo siempre digo que el COVID es como que adelantó casi 7 años el desarrollo de ciertas compañías ante la necesidad de transformación digital de todo el mundo, del emprendedor, de la manicura desde su casa, cómo hago para conectarme con mis clientes, hasta las grandes compañías que todavía no tenían todos sus sistemas desarrollados como para poder atender correctamente a este nuevo consumidor. Se intentaba, pero en definitiva no lo podían hacer internamente, pero tampoco se sentían muy cómodos haciéndolo con los emprendedores, con las nuevas empresas, ¿no? Programas de innovación abierta, había un montón de situaciones que se daban, pero no había esta necesidad de que me está apretando mucho los zapatos. COVID lo logró, o sea, dijo, esto es así. Compañías de nuestro portfolio obviamente tuvieron un desarrollo exponencial en términos de generación de nuevos clientes, ¿no? No necesariamente que recibieron solo inversión. El hecho de aumentar su negocio ocasionó de que fondos extranjeros que ya estaban en la región y que ya habían venido a ver que Latinoamérica, como acaban de mencionar, era un espacio en donde había mucha oportunidad por la calidad de emprendedores, por la cantidad de población, por el Producto Bruto Interno de entre toda la población de Latinoamérica. Inmediatamente quisieron tomar esas oportunidades y empezaron a invertir en compañías que aumentaron de valor. Lo que ocurre con todo lo que conocemos a nivel mundial, bueno, tasas, guerras, etcétera, etcétera, empieza como a separar, yo digo, la paja del trigo, ¿no? Entonces empezás a ver un ecosistema más sano, ¿no? Compañías que realmente tienen valores, valuaciones que amerita esa evaluación, pero por el negocio que tienen, ¿no? Y el negocio que pueden desarrollar, o porque tienen suficiente dinero en la caja, o porque realmente lo que están haciendo es una necesidad concreta. Entonces, lo que viene ahora para nosotros, y ahora te miro como emprendedor, no como inversor, como inversor, perdón, no como emprendedor, es un poco eso, ¿no? Es decir, tenemos la oportunidad de poder ver emprendedores que tienen una conciencia de que realmente tienen que tener revenue, que realmente tienen que generar ese revenue y demostrar que lo pueden hacer sustentable, como para que los inversores podamos seguir acompañándolos en ese camino emprendedor que es largo, que es solitario, que tiene altibajos y demás, ¿no? Bien. Sí, ahí adicionalmente a lo de Marta, estamos hablando con muchísimos VCs de Estados Unidos, Israel, Europa, Asia. ¿Y cómo nos ven? ¿Y por qué quieren ver oportunidades de emprendedores y startups latinoamericanas? Y creo que hay una serie de componentes muy importantes de mencionar. Lo primero es el tema de la resiliencia del emprendedor latinoamericano y sobre todo del argentino es muy reconocida, el talento. Adaptación a entornos complejos, difíciles, totalmente volátiles. Nací hace 47 años y lamentablemente hemos tenido muchos más años de GDP negativo que positivo. Vivimos en crisis. Entonces, en este contexto global, el argentino se destaca y se mueve como pez en el agua ante un entorno muy difícil en donde los demás tienden a retraer, tienden a bajar riesgos, a no moverse demasiado. Es una oportunidad gigantesca para estos emprendedores. Entonces, resiliencia, y también desde el punto de vista que mencionaba Marta, creemos en emprendedores que son muy cuidadosos con el dinero que reciben de inversionistas. Hablamos del bootstrapping, ¿no? De intentar generar la máxima atracción con la menor cantidad de recursos y en lo posible recursos propios que dejen todo para ese crecimiento, para buscar interés justamente de inversionistas que tienen en su tesis de inversión
apostar a caballos ganadores que tengan runways de más de, no sé, 1 año y medio como mínimo, que hayan hecho adaptaciones después del cambio de contexto, que sigan teniendo tracción, que esa tracción no solamente sea paga, sino orgánica, y que tengan un equipo súper sólido y complementario. Y aquí quiero hacer un punto con empresas de ciencia y tecnología y de Web3. El científico o el desarrollador, el innovador, el que se suma a esta nueva ola que es la Web3, tiene que ser muy bien complementado con un equipo que pueda desarrollar un poco más la visión comercial, la ejecución comercial, el tema de negociación, la operación, el orden, ¿no?, que necesitan tener para que sean empresas invertibles. Así que, para no hacerlo larga, de nuevo, es una gran oportunidad, pero que tenemos que hacer también la tarea. Yo me voy a sumar y voy a tomar sus palabras. Yo lo digo desde haberme pegado algunas cachetadas por no entender algunas de estas cosas a tiempo, ¿no? Nosotros, pre-pandemia, veníamos creciendo rapidísimo sin negocio, sin modelo de negocio. Pero era tan rápido el crecimiento que uno se ilusiona con esto de, bueno, crecemos y después vemos cómo hacemos el negocio, ¿no? Y bueno, obviamente me agarró un inversor y dije, ojo con esto, tenés que buscar esta rentabilidad por más que tengas buena métrica de crecimiento. Se vino la pandemia, yo estoy en movilidad, nuestras métricas de usuario cayeron un 80%, claro, sin negocio. Obviamente, tuvimos la capacidad de reinventarnos, de buscar esa resiliencia. Yo hace 10 años que estoy emprendiendo, si bien Wallaby es una empresa nueva, pero reinventándome en movilidad. Yo comparto 100% lo que dijo Marta al principio. Esto es más sano. Esto es más sano. A mí me permitió entender algunas cosas que yo con este modelo de crecer y plata y capital no las hubiera entendido, sino capaz hubiera venido el COVID, nos hubiera pegado tan fuerte a un rubro tan golpeado. Y destaco también, además de que es más sano, la necesidad que tenemos los emprendedores de también mostrar la capacidad de ejecución. Yo unas veces hablo hablando con los fondos, ¿viste? Bueno, ¿qué te gusta el emprendedor? Bueno, el equipo. Pero mira el equipo que tenemos, mira lo que hemos construido. Pero, ¿cuál es el equipo ejecutivo? ¿Quiénes van a llevar esto adelante, no? O, bueno, tu visión está buenísima y estás parado acá. Pero mostrame que sos capaz de entender cuáles son los próximos pasos que te llevan hacia ese lugar, ¿no? Y mostrar esa capacidad, esa coherencia, me parece, yo lo veo hoy, entre el sueño que uno tiene, porque uno como emprendedor sueña y es optimista de por sí, pero mostrar ese sueño, pero también mostrando que tenés la capacidad de entender cuál es el driver que te lleva al próximo nivel. Claro. Y qué necesitas en cada etapa de ese crecimiento, ¿no? Y capaz que en esta etapa necesito esto, y después de acá voy a necesitar otras cosas y equipos que no tengo. Y lo digo porque a mí me pasó de... no sé si vos mencionaste esto de... No, vos mencionaste lo del paper, cuando queda un paper. Yo empecé este proyecto peleándome con los académicos que saben mucho más que yo del tema de planificación urbana, diciendo, pero ¿por qué no lo llevamos al mercado, no? Y ahí, y doy pie también para ir al sector público. Yo creo que es clave ahí la función del Estado como agrupador y que pueda llevar, ¿no? Un facilitador. Sí. Yo transformé estas startups fallidas anteriores en Wallaby cuando hubo una coherencia entre grupo de empresarios de Córdoba con el Estado que nos coinvertía junto con ese grupo de empresarios para apuntalar el crecimiento en estas etapas iniciales. De ahí fue el Estado el que me unió a mí con el sector empresario y yo empecé a entender cosas que antes no entendía porque venía de una rama dura como la ingeniería, ¿no? Y por más sueño que uno tenga, tiene que entender después cómo ejecutar esas cosas. Entonces, nada, ahí creo que es un rol importante, sí, la división del Estado en este ecosistema. Y gracias por el pie, porque, a ver, dos cosas. Bueno, uno, creo que el rol del Estado cada vez tiene que intervenir menos y facilitar más, ¿no? Ser cada vez más puente, ¿no? Y generalmente lo que pasa en el sector público es que el sector público siempre está tentado de intervenir, ¿no? Y nosotros ahora dentro del Parque Innovación estamos con un proyecto que un poco resume un poco lo que decía Joaquín recién. Estamos armando un cowork de biotecnología con laboratorios. Wow. Que lo empezamos en enero y lo vamos a terminar listo para agosto del año que viene. Y empezamos con la convocatoria, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tienen que tener estos startups y cuál es el rol que tiene que tener el Estado en todo esto, ¿no? Y algo que además también queremos que eso se refleje en el Parque de Innovación, ¿no? El parque lo vamos a inaugurar en febrero, es decir, el parque va a estar terminado en febrero.
Y cuando, bueno, nada, Marta formó parte del board original, de hecho, cuando se sancionó la ley, cuando se fijaron un poco los verticales, y si bien del 2016 que se sancionó la ley a hoy, post-COVID, bueno, la verdad que la evolución y el boom de la biotecnología, nada, nos puso ahí una oportunidad, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, vamos a apostar como Estado a desarrollar un cowork de biotecnología con sus propios laboratorios. Dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos generar ahí, ¿no? Y dijimos, bueno, nosotros lo que tenemos que traer acá es formación, o sea, capacitación, atraer inversión, poder abrir mercados, darles un espacio para formar este ecosistema, donde se encuentren un poco lo que todos decían recién, ¿no? Que el Estado traiga y ayude a traer a universidades. Hoy el parque tiene 4 universidades, a la ITU, a la UBA, a la UTN y a la DITELA dentro del parque, con lo cual talento va a haber de sobra. También otra de las cosas interesantes es que va a haber docentes y va a haber investigadores, va a haber profesores ahí para acompañar. Tenemos que generar esos espacios de encuentro. Y cuando miramos un poco los casos internacionales de los parques que nos habían inspirado y que habían inspirado un poco al board de creación del parque, dijimos, bueno, ¿qué está haciendo Barcelona, el 22 arroba de Barcelona? ¿Cómo pasó en 15 años de esa revolución que generó en Cataluña? Una cosa impresionante. Bueno, ¿qué hizo Málaga? Que Málaga hoy es uno de los parques, el Málaga Tech Park, en 30 años creció en los últimos 3 más que en los últimos 27 y se transformó en un referente de Europa. Bueno, y mucho tuvo que ver el Estado, generó las condiciones para. Entonces nosotros cuando nacimos con el aprendizaje de un montón de parques, algunos urbanos como el nuestro, que está en el medio de Núñez, en una posición recontra estratégica, pero también con el aprendizaje de los parques de Europa y de la región, que lo que todo el mundo nos decía es, este tiene que ser un parque público-privado que nazca federal y global, digamos, ¿no? Y cuando decimos federal y global, ¿qué significa? Dijimos, bueno, démosle espacio para que los startups, que no importa dónde vengan, tengan un espacio en la ciudad físico para poder encontrarse con otros emprendedores. Eso por un lado. Por el otro dijimos, bueno, asesorémonos y pidamos acompañamiento de otros parques de la región y del mundo para que nos ayuden a capitalizar todo ese aprendizaje. Y después el tercer punto es, generemos ese ecosistema donde están las empresas, los inversores, el Estado, pero solamente facilitando y atrayendo a todos estos actores para facilitarle a los startups un poco las condiciones de crecimiento, ¿no? Y obvio, y algo que todo el mundo lo menciona, dice, bueno, el Estado tiene que generar leyes. Bueno, yo creo que la ley de la economía de conocimiento del 2019 y que se mejoró en el 2020 y ahora con la ley de promoción de la biotecnología, que además fue sancionada por unanimidad, con lo cual creo que hay ahí una visión de país y hay una oportunidad y una visión compartida que creo que por lo menos lo pone a la vista, ¿no? Que el Estado tiene que generar mejores condiciones para eso, ¿no? Así que, digamos, nosotros como desafío y un poco para cerrar, como parque, tenemos que pensar siempre como Estado cómo facilitamos y cómo le damos más lugar al sector privado para que trabaje junto con el sector público para generar unas mejores condiciones, ¿no? Para los emprendedores. En esto, digamos, comentabas, federal, dar más oportunidades, trabajar de forma conjunta, enfrentar desafíos para potenciar más el ecosistema y para poder crecer. ¿Cómo ven, y te pregunto especialmente, Marta, también por tu experiencia, digamos, cómo ayudar a que haya más mujeres emprendedoras y más mujeres inversoras? Porque todavía son minoría dentro de, más allá de que cada vez se habla más, se comparte más y se genera mayor conciencia, hay un desafío pendiente por cruzar. Gracias por traer el tema a esta conversación. Sí, la realidad es que hace tiempo de que es un tema que me preocupa y me ocupa, en donde, y surgió a partir de la realidad, ¿no? Después de haber invertido en 37, 38 startups, con nuestro primer fondo sacamos una foto de familia y me encontré que de todos había una mujer que tenía uno de los startups como componente del equipo fundador, ¿no? Entonces dije, bueno, wow, acá está pasando algo y realmente qué podemos hacer como para que haya más mujeres que se animen a emprender en emprendimientos de alto impacto, porque hay muchas mujeres que emprenden en cuestiones que tienen que ver con
las mismas cosas que ellas son consumidoras, Sí. ¿no? O sea, ropa, tema de jardines de infantes, que está buenísimo y está genial, pero que bueno, no son proyectos que puedan recibir dinero, que puedan escalar en forma global o al menos regional. Así que ahí inmediatamente empezamos a trabajar con el BID Lab en una plataforma que se llama WeExchange, que después de una investigación muy profunda se determinó que las mujeres en realidad que había como emprendedoras, pero nunca estaban en el escenario. Siempre están en el back office, ¿no? Son directoras de operaciones, COO y demás. Entonces se armó este evento, que en principio parecía ser un evento, donde solamente las mujeres podían presentarse frente a inversores. A partir de ahí fue como un escalamiento impresionante. Al año siguiente, desde NXTP lanzamos la comunidad de mujeres emprendedoras de Latinoamérica y el Caribe. En aquel momento estaba Mariano Meyer dentro del gobierno de la ciudad y inmediatamente nos apoyó en este sentido. Fue el primero que firmó el manifiesto de mujeres emprendedoras y instalamos el tema, en donde la realidad que aquellas pocas que estaban, emprendedoras o mismo inversoras, teníamos, y me incluyo, la obligación de subir a todos los escenarios posibles y decir que no a los paneles que íbamos a hablar de cosas de mujeres. O sea, decir, yo no quiero más paneles de mujeres. A mí me invitaban a paneles de mujeres para hablar de la problemática de qué malos que son los varones que no nos invitan a hacer. No es una cuestión de hombres contra mujeres. Quiero hablar de lo mismo que hablan todos. Sino hablar de lo mismo que hablan todos. Y mostrar role models, ¿no? Sí. Y así fue todo el trayecto hasta el año 2019, en donde todavía existía esta cosa de que todo muy bonito, había muchas más mujeres emprendedoras por lo que hacemos nosotros, por lo que hace el BID, por lo que hace Mujeres en Tecnología y un montón de instituciones en Argentina y en la región, pero seguía habiendo una falencia en el tema de la inversión. O sea, el total de capital que reciben los emprendimientos que tienen mujeres en los equipos fundadores son proporciones muy pequeñitas. Sí. Y la realidad que ahí nos dimos cuenta que, claro, sí, del otro lado no hay mujeres tampoco. Del otro lado de la mesa no hay mujeres inversoras. Entonces, al momento de evaluar los emprendimientos, lamentablemente hay sesgos. Inclusive las mujeres también tenemos sesgos evaluando, ¿eh? No es solamente de los varones. Así que ahí es donde me puse con esto de decir, veamos cuántas mujeres inversoras hay. Y bueno, fundamos WeInvest con Susana García Robles de Capria hoy, antes del BID, trabajaba en el BID y sorprendentemente creíamos que íbamos a ser 20. Y hoy WeInvest tiene una comunidad de 234 mujeres de 118 instituciones, que en conjunto invertimos en 1.300 startups. Esto, perdóname, a nivel regional. Bien. Y que manejamos en total 293 mil millones de dólares en activos, ¿no? De inversión. Entonces, esa conjunción, nosotros le decimos el yin y el yang, ¿no? Del ecosistema de emprendimiento e inversión con diversidad de género, va a hacer, en definitiva, que cada vez haya más mujeres emprendedoras y cada vez más mujeres inversoras. Porque tanto como los varones, las mujeres también necesitan inversión para poder escalar sus negocios. Y antes también de este encuentro, de salir al aire, hablábamos de esta investigación que hizo Dana Kance, que es una profesora de una universidad de Estados Unidos, en donde vio 250 pitch hechos solo por equipos fundados por hombres y otros solo por mujeres y con diversidad de género. Y es llamativo lo que descubrió, y básicamente es que cuando el varón hace preguntas a los equipos fundadores, a los varones les hace preguntas de promoción y a las mujeres les hace preguntas de prevención. Como ejemplo, para que se entienda, al varón se le pregunta, una vez que levantes la ronda, ¿cuánto tiempo te va a llevar regionalizar la compañía? Entonces el varón, que tiene esta cosa maravillosa de tener una visión de más largo plazo, más explosiva, más grande, dice, no, en 4 meses estoy en 3 países y mi IRR se va a duplicar, bla, bla, bla. Y a la mujer le hacen pregunta de prevención. ¿Y cuál es la pregunta de prevención? Si no levantás la ronda, ¿cómo vas a hacer para seguir subsistiendo? ¿No? Entonces, digo, ya ahí hay un sesgo tremendo, ¿no? Sí. Tremendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir machacando con esto. Hace 2 semanas, junto con ARCAP y WeInvest, lanzamos el reporte del estatus del tema de diversidad de género, tanto en emprendimientos como en inversiones, en Argentina específicamente.
Así que dando información vamos a lograr también ver esta realidad, porque proyectos liderados por mujeres y fondos que tienen mujeres en el equipo fundador tienen mejores rendimientos. Sí, yo para complementar eso que comenta Marta, me parece que el Estado ahí también tiene una pequeña contribución para hacer, que es esto de inculcar el gen emprendedor desde que están en la secundaria. Que es algo que antes se miraba de una manera rara o tal vez era cuestionado, es decir, ¿por qué estamos promoviendo la cultura emprendedora en el secundario? Yo creo que ahí también hay un semillero. Lo mismo pasa con las vocaciones científicas, ¿no? Si uno miraba la proporción de varones y mujeres, era mucho más grande la de varones que la de mujeres. Y yo creo que hoy ya nos animamos a hablar de la promoción de las vocaciones científicas en los colegios. Yo creo que hay que hacer, y de hecho se está empezando a hacer con un poquito más de frecuencia y de potencia en la formación desde temprana edad. Y me parece que eso ayuda un poco a animarse a salir de esto que vos decís, de la ropa, de la comida, digamos, porque generalmente la mujer estaba asociada a lo que consume, y me parece que ahí es un buen lugar para animar a las mujeres a más, ¿no? Me parece que ahí por eso en el Parque de la Innovación, habiendo mujeres en el diseño del parque, hablamos de tener las guarderías durante 24 horas para que las emprendedoras y emprendedores pueden dejar a sus niños mientras están trabajando. Importantísimo. Me parece fascinante y te voy a contar algo que sucedió hace un mes y vos no estabas, pero sí estabas. Wow. En Perú estuvo la Perú Venture Capital Conference y cerró el evento de 2 días con esta temática. Entonces estaba Susana García Robles, estaba Adriana Tortajada y Susana hablaba con mucha emoción y decía: aquí está Marta Cruz. No está, pero está aquí. Y contaba de todo el proceso, ¿no? De cómo habían hecho. Así que esos role models para mí son fundamentales. Creo que el tema está instaurado, que este 2022 fue también un antes y un después. Y que es fundamental también que desde los medios le den visibilidad. Miraba el otro día una revista de Forbes que en la tapa aparecía Agustina Fengers y decía: qué bueno que esto suceda. Más allá que es una querida amiga, es darle ese I wanna be that, ¿no? Quiero ser eso, se puede, no es solamente una cosa reservada. Role models que también son tan importantes y de lo cual se viene hablando mucho, que haya más role models que ayuden a inspirar y a generar estas ganas de decir, bueno, yo también puedo, yo también quiero. Totalmente, con espíritu constructivo, como mencionaba, me encantó lo que dijiste, Marta, de el perfil de las conversaciones en las cuales tiene que haber diversidad, porque son miradas diferentes y que eso enriquece las discusiones, las conversaciones y las soluciones, por supuesto. Exacto. Sí. No, yo cortito para cerrar. Yo no tengo más que admiración por algunas cosas de las que vos contás, Marta, porque soy muy cuidadoso y muy respetuoso en opinar de estas cosas, porque hay veces que no entiendo por qué tengo que discutir algunas cosas, por qué las mujeres tienen que salir a dar visibilidad. Entonces soy como, no sé si es porque me crié con 2 hermanas que ya me han metido todos los cachetazos a vivir por haber, para que yo aprenda a visibilizar cosas que después uno se pone en este lugar, y me parece que también nosotros tenemos que hacer mucha autocrítica, ¿no? Así que nada, lo mío es muy, muy respetuoso y felicitarte por el empuje, y muchas de las personas que yo admiro son mujeres, así que bueno, nada más que eso. Gracias a ambos. Bueno, gracias a ustedes, estamos ya justos de tiempo. Esto es lo que nos pasa muchas veces Parecía que estábamos arrancando. Con la tele, sí, ¿viste? En un momento uno dice, ¡ay, ya pasó! Así que, bueno, muchas gracias Luis, Marta, Diego y Joaquín por acompañarnos. Y seguimos con más promesas Forbes, ¿no?